Bienvenidos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un repaso sobre visualización de datos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿se ve ahí mi pantalla? Se ve. Les pido, yo estoy viendo la pantalla. El chat puede tratar de monitorearlo más o menos, pero no puedo monitorearlo mucho. Si alguien quiere comentar algo, debatir o bardear respetuosamente lo que decimos, por favor, desmuteándose, son bienvenidos, están invitados a hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? En toda visualización hay 4 elementos, ¿no? Que tiene que haber. Tiene que haber datos, obviamente, pues una visualización de datos. Tiene que haber un objetivo, ¿sí? La visualización tiene que haber algo, alguna idea que quiera transmitir. Y tiene que haber una historia, ¿sí? Las visualizaciones, esto es muy importante, las mejores visualizaciones son las que cuentan una historia. Y la idea es contar la historia sin tener que explicarla. Entonces, una buena visualización, como dice ahí, es una metáfora visual de una historia, ¿sí? Uno tiene una historia y visualmente presenta algo, con lo cual el usuario, la persona que ve la visualización, al ver la visualización ya puede narrarse la historia, ¿sí? Es un proceso que tiene que generar la visualización misma. Esto no es fácil de hacer, pero es muy importante tener esto en cuenta. Una visualización no es un plot de barras, ¿sí? Un plot de barras no, es un plot, ¿sí? No es una visualización en sí, no tiene una historia. Como les dije hace algunas clases, yo odio los diagramas de Venn, y acá hay uno de Venn, y acá hay uno con, no sé, con 1, 2, 3, con 4 cosas interceptándose, que explica más o menos cómo interpretar una visualización, ¿no? Fíjense que tiene que tener un objetivo, tiene que tener la historia, la información, tiene que tener la metáfora, y eso es una visualización exitosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un objetivo, tenemos información y tenemos la metáfora, pero no tenemos una historia? Bueno, es aburrida, ¿sí? Como dice ahí, es boring, ¿sí? ¿Qué pasa si lo que no tenemos es un objetivo? Useless, ¿sí? No tiene sentido la visualización, ¿sí? ¿Qué es un plot? Y un plot en general tiene un objetivo, tiene información, pero no tiene ni historia ni tiene metáfora. Eso es un plot, ¿sí? Que es lo que hablábamos sobre el plot de barras. El plot de barras no tiene una metáfora, no tiene una historia, es un plot, simplemente eso, ¿sí? Y si tenemos una historia y tenemos los datos, pero no tenemos la visualización ni tenemos el objetivo, bueno, tenemos un documento, ¿sí? Un documento de investigación. Por eso está bueno este diagrama, porque explica qué es lo que tenemos cuando nos falta algún elemento en una visualización de datos. Vamos a ver algunos principios básicos de visualización de datos. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos de visualizaciones buenas y malas y tratar de interpretar por qué son buenas o malas. De nuevo, es algo subjetivo, a veces algo que nos parece bueno, a otro le puede parecer mal y viceversa. Algunos principios básicos que son importantes. En general, las cosas simples son mejores que las cosas muy complejas, lo cual no quiere decir que la visualización no pueda estar muy cargada, ¿sí? Hay distintas escuelas de visualización. Hay escuelas de visualización minimalistas y escuelas de visualización más sobrecargadas, más detallistas, por así decirlo. ¿En qué escuela está cada uno? Es un tema personal, pero lo que no hay que hacer es cosas complejas donde alguna visualización más simple transmitiría el mismo mensaje, ¿sí? Con el color hay que tener cuidado, dice que es un arma de doble filo. Algunos detalles que se nos suelen escapar con el color, por ejemplo, de cada 20 personas, una tiene algún tipo de daltonismo. Entonces, en nuestro grupo acá de 60 hay 3 que tienen algún tipo de daltonismo, que es alguna dificultad para distinguir colores. En general, por ejemplo, el rojo con el verde. Sí, rojo, verde, marrón son algunos ejemplos. Entonces está bueno consultar paletas de colores que sean adecuadas para personas que tienen al menos los tipos de daltonismo más comunes, ¿no? Hay algunos tipos muy raros que son bastante difíciles
de prever, pero para los más comunes está bueno eso, porque si no uno presenta un plot y donde dice los rojos así, los verdes así, y la persona que tiene una dificultad para el color no lo ve. Esto no quiere decir que no haya que usar color, pero hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta el manejo de planos, qué cosas tapan qué cosas, ¿sí? Y el principio general que se abusa, ¿no? De que tiene que haber más o menos 7 más menos 2 cosas, porque la cabeza de una persona no puede entender mucho más que eso al mismo tiempo, ¿sí? El cerebro humano. Hay que hacer foco en la funcionalidad, ¿sí? Y acá vamos viendo algunas cosas básicas, ¿sí? Por ejemplo, dice, los gráficos de torta son malos. Esto es algo muy, muy común en la comunidad de ciencia de datos. En general, los pie charts, los gráficos de torta, no están bien vistos, se abusa mucho de ellos, y todo científico de datos cuando ve un pie chart, lo primero que va a decir es, esto está mal, salvo que exactamente un pie chart sea la mejor forma de representar esta información, ¿sí? Traten de, en general, de evitarlo si pueden. Si hay alguna otra forma de mostrar algo que no sea un pie chart, háganlo. Y si usan un pie chart, estén seguros de que no hay una forma mejor o que es la visualización más adecuada para eso. En serio, es algo que es como, no sé, está muy arraigado el problema con los pie charts. En 3D también, los gráficos en 3D en general suelen ser muy confusos. Hay que tener mucho cuidado con los gráficos en 3D. En 3 dimensiones es muy raro que sean claros. Y por supuesto la combinación de pie charts en 3 dimensiones, eso ya está directamente prohibido, por así decirlo, pues no, después les vamos a mostrar ejemplos. No solo no se ve bien, sino que incluso es engañoso y no funcionan bien las visualizaciones. ¿Qué tenemos que sacar de acá? Hay que hacer visualizaciones funcionales, hay que tratar de no hacer pie charts por lo menos 2 años, y hay que tener mucho cuidado con el uso de la tercera dimensión. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un pie chart casualmente, en donde este 19% de Apple parece ser mucho mayor de lo que realmente es por el uso de la tercera dimensión. Fíjense este pie chart en 3D, cómo es. No tramposo, digamos, pero sí tendencioso, ¿no? El 19 parece mucho más grande de lo que es porque está casualmente pivoteado hacia el punto de vista de la persona, ¿no? Hacia el punto focal, por así decirlo. Si lo entendemos así. Y la parte que tiene el 21, fíjense que el 21S.2 parece más chico que 19.5, casualmente por la perspectiva que tiene este pie chart, ¿sí? Esta no es una buena visualización. El narrador sí era bueno, la visualización no. Bueno, este es un ejemplo de un pie chart bastante desagradable, ¿no? Tipo, tiene un 60%, un 63% y un 70%, entonces es un poco confuso interpretar. Esto no puede estar bien, ¿no? Debería sumar 100 los porcentajes de un pie chart, pero acá no lo hacen. Esas son todas cosas que pasan, ¿no? Están sacadas de programas de televisión, de Fox en este caso. Alguien de Fox puso esto en la pantalla. Bueno, esta tampoco está muy bien, ¿no? Este es otro pie chart que no está muy bien, dice 76%, y el porcentaje no está bien, está mal calculado de nuevo. Esto es otro pie chart muy desafortunado. Este sí, este está bueno. Este es el único pie chart que nos gustó de varios que andan por ahí, porque es una buena representación de un pie chart. Un pie chart. Es un pie chart de un pie chart. Pie. Pie. ¿Cuántas veces puedes decir pie? Sí. Bueno, sigamos viendo algunas cosas básicas sobre Visu. Hay varias apps que simulan visión. Sí, está bueno usar esas apps. Está muy bueno usar esas para estar seguro de que lo que vamos a mostrar, la gente que tiene alguna de esas deficiencias de percepción de color la puede ver bien. En general, algo importante es diferenciar cosas que son continuas de cosas que no lo son, de cosas que son categóricas, ¿sí? Los gráficos de línea casi siempre muestran algo que es continuo, ¿sí? Cuando usamos un gráfico de línea tiene que haber una continuidad del dato
En general, en el tiempo, ¿sí? En un gráfico de líneas es muy común que el eje X sea el tiempo. No es común que el eje Y sea el tiempo, ¿no? Si vamos a usar el tiempo, en general el tiempo es horizontal para las personas. Los seres humanos esperamos que el tiempo sea horizontal y que vaya de izquierda a derecha, ¿no? Las cosas que están a la izquierda ocurrieron antes que las cosas que están a la derecha en el eje X. Y los gráficos de barra no deberíamos usarlos para cosas continuas, ¿sí? Pues son para cosas categóricas. Fíjense que hay una separación entre las barras. Esa separación es la separación entre categorías. Entonces, en el eje X, en un gráfico de barras, tenemos categorías, algo discreto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Francia, Italia, España, Portugal, lo que sea, ¿sí? Y en el eje Y es donde tenemos el valor continuo, que es lo que queremos representar. Es importante esto porque a veces uno usa, es un error común, usar gráficos de líneas para cosas que no son continuas, o gráficos de barras para cosas continuas, que a veces quedan bien, pero en general no es lo más recomendable. Fíjense lo que pasa si nosotros usamos mal esto, ¿no? Acá tenemos la altura promedio de las personas, ¿no? Entonces tenemos los de 10 años y los de 12, y acá tenemos la edad promedio también a lo largo del tiempo, ¿sí? A medida que uno crece, la altura se hace más grande y eso está bien, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuál de estas dos visualizaciones es mejor? Probablemente la de la derecha, ¿sí? Porque entre 10 años y 12 años hay un continuo, ¿sí? Hay un periodo de tiempo que es continuo. Entonces, esta línea probablemente sea mejor que estas dos barras para la altura promedio de las personas de 10 versus 12 años. Pero si cambiamos, ¿sí? Y ahora en lugar de tener la edad, lo que tenemos es el género, ¿no? Si uno es hombre o mujer, fíjense la diferencia, ¿no? En la de la izquierda tenemos la altura promedio de las mujeres y de los hombres, y en la derecha tenemos algo que representa que a medida que uno se vuelve más hombre, se crece, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Entonces, esto es divertido, pero es una buena representación una buena explicación de por qué hay que elegir con cuidado cuándo usar barras y cuándo usar líneas, ¿no? Las líneas siempre tienen que mostrar una continuidad, no hay una continuidad en el género, ¿sí? No. En cambio, en la edad, sí, uno va pasando de 10 a 12 años de forma continua, pero uno no va pasando de mujer a hombre de forma continua ni viceversa, ¿sí? Bien, a ver cómo vamos con el chat, ¿alguna pregunta, algún debate, algo? Exacto, sí. Sí, las tortas están para comer, sí, es una buena idea. Otro tema importante, algunas de estas cosas son básicas, ¿no? Pero está bueno repasarlas. Los ejes siempre tienen que empezar en cero, porque si los ejes no tenemos, si los ejes no empiezan en cero, bueno, pasan cosas extrañas, como por ejemplo que acá no, el hijo no tiene altura directamente, o puede haber cosas tendenciosas, ¿no? Como uno oculta o corta el eje, entonces las cosas parecen estar o más alejadas o más cercanas de la realidad porque uno está manipulando el eje Y, ¿sí? Los ejes siempre tienen que empezar en cero. A ver una cosa, sí. Otro tema importante que creo que ya se habló en algunos casos es distinguir bien la diferencia entre un histograma y un gráfico de barras, ¿sí? Los histogramas muestran distribuciones y los gráficos de barras no muestran distribuciones. Los gráficos de barras muestran el valor para distintas categorías o para distintas cosas. No muestran la distribución de un valor. Son dos cosas totalmente distintas. Creo que esto ya lo habíamos visto en alguna clase, así que nos podemos mover un poquito más rápido, ¿sí? Entonces, repasando, el histograma muestra la distribución de una variable. En X tenemos una variable numérica discretizada en buckets, ¿sí? O en bins, ¿sí? De tal valor a tal otro, de tal valor a tal otro, y en el eje Y tenemos cuántos valores de esa variable caen en cada uno de esos buckets, ¿sí? Que pueden ser en cantidad absoluta o porcentaje. El eje X en un histograma no se puede reordenar. El eje X está ordenado, ¿sí? Los bins son continuos, van, por ejemplo, no sé, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 8, o algo por el estilo, ¿sí? Y, por lo tanto, no hay espacios entre los bins de un histograma, porque si bien usamos barras en un histograma, es continuo el eje X.
En cambio, en un bar chart lo que hacemos es comparar distintas categorías o distintas cosas así. Entonces el eje X es algo categórico, que son las distintas categorías, el eje Y es numérico, el orden en el eje X puede ser cualquiera, pero entre comillas esto, hay que tener cuidado con el orden, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, debemos respetar el orden de los días de la semana. No podemos ordenar el eje y que nos queden martes, jueves, viernes, lunes, pues eso no tendría mucho sentido. Siempre que tengan estas cosas, el orden del eje X es mucho más importante que el orden del eje Y, ¿sí? Por la forma en que el cerebro humano en general procesa la información. Uno va de izquierda a derecha y después analiza la altura de lo que se esté mostrando. Pero si de izquierda a derecha el gráfico no tiene sentido, es más difícil de interpretar. Entonces tengan cuidado con eso. A veces uno ordena el eje Y para que quede en escalerita por valores y entonces el eje X no tiene sentido. Pero si las categorías son totalmente indistintas en cuanto al orden, ahí podría tener cualquier orden el eje X. Y las barras, en un gráfico de barras, tiene que haber espacios entre esas barras. Bueno, ¿qué Otra está? consulta. Sí. En el bar chart, ¿cómo se aplicaría el principio de 7 más o menos 2? Serían No, 7. ahí no importa. No, 7 más o menos 2 es de elementos totales la visualización. El bar chart es un elemento. Vos podés Ok. incluir en una visualización varias cosas, un bar chart, una línea, no sé, una leyenda, varias cosas. El bar chart en general es un solo elemento. A ver en el chat, ¿quién me dice que está mal acá? Esto es Fox News, nuevamente, uno de nuestros clientes favoritos para malas visualizaciones. ¿No empieza desde el cero? Exactamente. ¿Y qué pasa para no empezar desde cero? Y que parece que hay una diferencia gigantesca y no es así. Exactamente. Parece que la cantidad de gente anotada en el programa Obamacare desde marzo 27 a marzo 31 sufrió un crecimiento dramático y si ponemos esto con el eje Y en cero, en realidad es una leve suma, ¿sí? Subió, sí, pero no subió lo que parece ahí. Ahí parece que como que se hubiera cuadruplicado, ¿se ve? El de la derecha parece por lo menos 3 veces más grande que el otro, y no lo es. ¿Se entiende la problemática? Si bien subir 1.000.000 es bastante, no es el triple que el otro. Al no estar el eje, parece ser el triple. Les voy a decir algo que es muy importante recordar. Es muy difícil distinguir una visualización mala de una visualización maliciosa. O sea, si esto se hizo por maldad o por desconocimiento, nunca lo sabremos. No sabemos si alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo y por maldad lo hizo así para que parezca mayor, o si simplemente lo hizo así y no sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Bueno, vamos a ver algunas visualizaciones a lo largo de la historia que han estado buenas o que pueden estar buenas. En esta empiezo porque es una visualización que es distinta, ¿no? Las visualizaciones no siempre son gráficos de barras y cosas así, y este es el primer ejemplo de visualización de datos exitosa. Es del año 1854 y sirvió para frenar una epidemia de cólera en Londres muy importante, ¿sí? En Londres en ese año hubo una epidemia de cólera muy grande, ¿sí? Con muchas muertes. Fíjense, en 1854, 500 personas era un montón, ¿sí? Ahora también es un montón. Pero la población de Londres era mucho más chica, entonces era un porcentaje de la población bastante importante y nadie sabía qué estaba pasando. Y alguien hizo este trabajo tan simple de plotear en un plano cuáles eran las visualizaciones y se dio cuenta que estaban todas ligadas al suministro de agua. Entonces, gracias a esta visualización que hizo ese señor John Snow, se descubrió que lo que estaba contaminado era casualmente la fuente de agua, y bueno, solucionando ese problema se pudo detener la epidemia, ¿sí? Pero no se sabía exactamente qué era lo que pasaba hasta que se hizo esta visualización, que es muy simple, pero fue muy efectiva. Esta es otra visualización muy famosa que siempre se muestra. ¿Por qué? Porque no es ni un gráfico de barras, no es un plot, no es nada, pero es una visualización y sirve. Lo que muestra es el camino que recorrieron los soldados de Napoleón en su intento de invadir Rusia, algo que a lo largo de la historia se ha comprobado que no es una buena idea, ¿sí? No sé si
si uno tiene que hacer algo en la historia, invadir Rusia no es buena idea. Y el gráfico muestra el trayecto que hicieron los soldados y el ancho es la cantidad de soldados que había. Fíjense cómo se va haciendo angosta y a la vuelta ya los que volvieron son una fracción mínima de los soldados que partieron, ¿sí? Entonces acá nos muestra el trayecto, nos muestra también la temperatura, los distintos lugares, las ciudades por las que pasaron y la cantidad de soldados que iban quedando en cada momento. Es una visualización muy, muy interesante, pues es creativa, es el tipo de cosas que si ustedes hacen en el trabajo práctico o algo así, nos van a gustar, pues es salir de lo habitual, ¿no? No es un plot de barras, no es un pie chart, ¿qué es esto? ¿No? Es algo bueno, es algo creado desde cero. Y tiene los elementos que decíamos antes, tiene los datos, que son las coordenadas, la cantidad de soldados y demás, tiene el objetivo, ¿cuál es el objetivo de esto? Es mostrar qué pasa cuando a alguien se le ocurre invadir Rusia, cuenta la historia de los soldados, por dónde pasaron, qué temperaturas sufrieron, ¿no? Cómo fueron quedando cada vez menos, y tiene la metáfora visual, que es el uso de estas líneas y el uso del ancho de las líneas para contar lo que queremos, ¿sí? Entonces, lo mostramos por eso. Sí. No, esos del medio son los que desertaron, ¿no? Esos son los que desertaron, sí, los del medio creo que exactamente son los que volvieron. Y bueno, también lo muestra la visualización. Esta es una visualización sobre razas de perros para tratar de mostrar cuáles son las razas que están, digamos, sobrevaloradas y cuáles son las que están subvaloradas, ¿no? Acá tenemos en el eje X es el score que le da una cierta entidad o empresa o quien sea a las distintas razas, y en el eje Y la popularidad. Entonces, está bueno esto porque muestra las que son muy populares y tienen un score bajo, y las que son poco populares y tienen un score alto, ¿no? Y acá están las que son populares y score alto, que son las más comunes, y estas son las que no son ni populares ni tienen buen score. Además, fíjense que también con el color se muestra el tipo de perro, ¿sí? Si es un perro de pastoreo, si es un perro para caza, si es un perro para deporte, si es un terrier, ¿no? O sea, ¿cuál sería el tipo terrier? Tipo hinchapelota, ¿no? Si es un tipo hiperactivo, ¿no? Si es un perro de trabajo. Y también se muestra el tamaño, ¿sí? El tamaño, de acá muestra si el perro es grande, chiquito, además. Y si están mirando para la derecha, son más inteligentes, y los que están mirando para la izquierda, no tanto, comparado con la media. Entonces, fíjense la cantidad de elementos que hay acá, y lo fácil que es darse cuenta, por ejemplo, que los bulldogs son muy populares, pero aparentemente no es un perro muy valorado por esta gente. De nuevo, es subjetivo, ¿no? Y por otro lado, como el Affenpinscher, que no sé qué es el Affenpinscher, o el pastor irlandés, creo que es esto, ¿no? Que es un Welsh Springer Spaniel. Bueno, algo así. Son perros que tienen un muy buen score y no son muy populares, ¿no? Acá está el Border Collie, por ejemplo, que mira para la derecha porque es muy inteligente, es de un tamaño más o menos mediano, tirando a largo, sí, es bastante popular y tiene muy buen score y demás. Y en general están todos totalmente locos. Yo tuve un Border Collie, los que tengan un Border Collie me apoyarán, ¿sí? Tienen sus propias ideas, ¿sí? El perro me entrenaba a mí. Bien. ¿Les gustó esta o más o menos? A ver qué dice el chat. Eso es un scatter plot, es un scatter dog, digamos, pues son como perros en un scatter. ¿Sí? Scatter dog, digamos. Sí, esta es una visualización de cultivos, ¿sí? En donde lo que tenemos acá son los distintos tipos de cultivos, cuáles son los más plantados, cuáles son los más fecundos, cuáles son los más populares y cuáles son los que más dinero producen. Fíjense que está bueno esto porque esto nos muestra 4 dimensiones distintas de los cultivos con 4 gráficos como de barras distintas, ¿sí? Los gráficos de barras así en horizontal en general quedan bastante bien, hay una tendencia bastante fuerte a transponer los gráficos de barras y que las categorías queden en el eje así, en el eje Y, y que nos queden los valores así, ¿no? Esta es una visualización muy prolija.
¿no? Es muy prolija porque podemos ver, por ejemplo, que no sé, el trigo y el maíz obviamente son las cosas que más se plantan, pero no son los cultivos más fecundos, como por ejemplo la caña de azúcar o la remolacha o incluso los tomates, ¿sí? Y la popularidad de la caña de azúcar y el revenue que nos da, bueno, y el arroz, ¿no? Por ejemplo, y, bueno, y lo que sea que nos dé revenue, en algunos casos, en algunos países, algunos de estos cultivos no son tan legales como otros, pero bueno, es así. Esta es otra visualización que es bastante simple y es muy prolija y también pues, tiene una historia, tiene una metáfora visual, etc. Esta es una visualización que mostraba la cantidad de pases de touchdown de los mariscales de la NFL a lo largo de la edad, ¿no? Cómo sube, cómo obviamente después obviamente declina un poco a medida que la persona se pone más veterana, por así decirlo. Y está bueno porque compara a todos con gráficos de líneas de una forma muy original, ¿no? Fíjense cómo es bastante original porque uno ya ve ahí que es el que tiene el récord, cómo fue creciendo, y los que quieren tener el récord, los nuevos, si están creciendo de una forma similar, mayor o menor, uno ya puede más o menos darse una idea si van a llegar o no a este récord de Peyton Manning, ¿no? Es una muy buena metáfora para hacer esta comparación. A mí me gustó mucho porque además es un uso de líneas que es muy claro, ¿no? Y este es además el eje X, nos dicen qué año empezó a jugar cada uno, entonces tenemos también la evolución histórica de este récord, ¿no? De cómo era la evolución, fíjense, nada que ver al principio cómo era, ¿no? Y después cómo cambiaron las reglas, ¿no? Cambiaron un montón de cosas. Si uno mira un partido de tenis de hace 30, 40 años, cualquier jugador de hoy le ganaba a esos tenistas, porque parecen los tenistas de oficina, ¿no? Que salen de la oficina y dicen, vamos a jugar al tenis. No sé si alguno lo vio jugar a John McEnroe. John McEnroe era un pelado como yo. El tipo no era un deportista de élite, precisamente, si uno lo veía por la calle, ¿no? Iba con la raqueta y les ganaba a todos, tipo, pero no tenía nada que ver con lo que soy un Djokovic, un Nadal, tipo, que realmente gente con otro tipo de estado, eh, acá tenemos la cantidad de personas y las razas de las personas, cómo se fueron distribuyendo a lo largo de los años. Otra visualización muy simple, ¿sí? Un stream plot, ¿sí? Un gráfico de áreas apiladas, en donde, bueno, hay un montón de información que podemos ver, ¿sí? Como la cantidad de hispanos, la cantidad de gente de raza blanca, de raza negra, de raza hawaiana, ¿sí? Esto es en Hawái. Y las distintas generaciones, ¿sí? ¿Qué pasó en cada generación? ¿Qué subió? ¿Qué bajó? Si subió el total de población. Está también bastante claro y está bastante bien usado el color, porque estos colores son fáciles de distinguir para las personas que tienen alguna dificultad de color. Creo que esto estaba bien planteada, esta paleta en ese sentido. Esta es la producción de uvas en la Argentina para vino en el año 2013. ¿Sí? Este es un triplot, ¿sí? Un diagrama de árbol, porque tenemos el rojo, las uvas rojas son este color violeta, por decir rosas son las rosas, y en verde las uvas blancas. O sea, nunca mejor usada la metáfora de color. Y lo que tenemos son cuáles son las distintas variantes de uvas, fíjense, Malbec, Syrah, Bonarda y demás, y cuál es la cantidad, digamos, de producción que tuvimos de cada una de esas uvas. Es otro gráfico que es distinto, y está bueno porque también tiene un montón de información, y acá está muy bien usado el uso del color y la forma esta, pues podemos ver cuánto hay de Pinot Noir, cuánto hay de uva cereza, ¿sí? De uva moscatel, por ejemplo, en comparación con otras. Podemos comparar el Malbec con el Torrontés riojano, ver que hay mucha más producción de Malbec que de Torrontés riojano, pero también hay mucha más producción de uva criolla grande, ¿sí? Este es otro tipo de plot que este también a veces se usa, pero cuando se usa bien, también suele tener lindos resultados. Es fácil de interpretar para la persona. Fíjense que en todos estos casos que estamos mostrando, no hay tiempo, pero si yo les dejara el plot 10, 15 minutos o incluso menos,
la historia que yo les estoy contando, ustedes la podrían contar sin tener que leer nada, ¿no? No hay un texto al lado de estos plots que dice, bueno, usted tiene que interpretar que la línea de acá para allá nos muestra esto, ¿no? Si hay que hacer eso, en general la visualización no está bien, ¿sí? Si hay que explicarla, si hace falta un folleto, un manual de instrucciones, suele ser una mala visualización, en general, ¿no? Las buenas visualizaciones cuentan una historia sin necesidad de que haya un texto que acompañe. Este es un plot de burbujas que yo lo cuento porque el que lo popularizó fue un científico sueco que se llamaba Hans Rosling. Hizo un trabajo muy interesante sobre la distribución de la pobreza en el mundo, y lo que mostraba es, acá lo que mostraba es la esperanza de vida en el eje Y, y mostraba el PBI, ¿sí? o el ingreso per cápita en el eje X, y cada una de estas burbujas era un país, y el tamaño de la burbuja era la población del país. Y acá no lo muestro, pero lo lindo es que él hizo una animación con esto. Entonces, este plot de burbujas se iba moviendo a lo largo de los años, y ahí íbamos viendo qué países, cómo crecía la población de los países, qué países iban haciendo más pobres, cuáles iban haciendo más ricos, en cuáles la esperanza de vida subía. Fue uno de los ejemplos más increíblemente geniales de visualización de datos, y lo pueden buscar en una charla de TED del 2007. Si buscan Hans Rosling 2007 TED, van a poder ver esa charla. Es muy lindo que la puedan ver y que la puedan disfrutar, porque es un ejemplo de visualización de datos en TED, ¿no? O sea, cómo mostrarle a las personas toda la historia con una visualización de datos. No había nada que decir cuando uno veía eso, ¿no? Uno veía cómo los países iban creciendo, cómo se iban haciendo más, y cómo invertir en salud era mucho más importante que invertir en otra cosa, porque los países que invertían en salud tenían unos resultados mucho mejores que los demás. Y se veían cómo se agrupaban, además, cómo iban los países africanos juntos por el plot, ¿sí? Los países de Sudamérica, ¿sí? Como a veces iban los países de Sudamérica juntos y Argentina se iba por otro lado, ¿no? O sea, la realidad misma. Este es un plot que muestra la popularidad de películas, ¿sí? ¿Cuántos tickets vendieron las películas? ¿En qué momento empezó la película? A lo largo del tiempo, y cuánto fue vendiendo, ¿no? Entonces está bueno para películas que por ahí vendieron algo en un momento y después cayeron muy rápido, y otras que duraron más tiempo, como Toy Story. Fíjense que Toy Story siguió a lo largo de un montón de tiempo vendiendo tickets, y vendía acá, después de un montón de tiempo, después de varios meses después de haberse lanzado, vendía casi más tickets que otras películas que recién aparecían acá, ¿sí? Como estas películas nuevas de acá, vendían lo mismo que Toy Story a 2 meses de su lanzamiento. Entonces, es toda una idea de la longevidad de las películas, como dicen acá, y de la popularidad al mismo tiempo. Y el color dice, obviamente, los que más ganaron. Es un stream plot, es algo que después vamos a ver también por ahí. Esta es muy simple, es la población del mundo por latitud y longitud. Probablemente lo conozcan, pero también es muy efectiva para mostrar cómo la mayoría de la población se concentra en el hemisferio norte y en Asia, ¿no? Ahora que tenemos acá, esta voy a saltear. Bueno, vamos a ver algunas malas, ¿sí? Vamos a ver algunas malas. En general siempre se muestran las malas y no las buenas. Yo quería mostrarles algunas buenas, simplemente para que vean que en todas las buenas, que es el elemento en común, que hay una historia, ¿sí? Yo les conté una historia, ustedes veían la visualización y nadie me dijo, che, pero eso no es lo que muestra, ¿sí? Todos decían, ah, sí, ajá, sí, qué bueno, ¿no? Ese es un ejemplo de visualización efectiva. Y fíjense que no eran muy flasheras, ¿no? No eran cosas que uno dijera, qué colores o qué cosa tan linda. Simplemente era la efectividad en transmitir lo que uno quería. Bueno, estas son todas cosas malas. Entonces acá, ¿qué podemos decir? Bueno, o sea, es más difícil. En algunas ni siquiera me acuerdo o ni siquiera sé qué es lo que se muestra. Esto no está bueno. Fíjense este uso de color, esta paleta tipo arcoiris para mostrar, esto creo que muestra cantidad de tweets en las elecciones, y no sé, ¿qué es esto? ¿No? Violeta 0 es rojo, violeta es 150, no se sabe tampoco qué es 150, y además de que esto queda
bastante desagradable. ¿Qué puede sacar uno de acá? Nada, ¿no? Que uno quiere sacar alguna conclusión de acá, no sé, hay manchas de colores sobre un planiferio, ¿no? No hay mucho más que eso. ¿A alguien le ¿No gusta será la esto? cantidad de gente que hablaba sobre esos temas por región? Sí, pero no se sabe dónde es más y dónde es menos. Mirá la paleta, qué desagradable, ¿no? 150, 0, no sé qué es más y qué es menos. Rojo es más o menos que violeta, ¿no? Es una paleta que no es continua, ¿no? Es un desastre usar una paleta que no es continua para un dato que es continuo, es bastante terrible. Bueno, este es un pink attack, como dice ahí, en donde no hay buen uso del color, ¿sí? Esto se supone que es el valor de las marcas en millones de dólares, y por algún motivo hay un fondo rosa inexplicable, y estos números, no hay ningún orden de nada, no está ordenado ni el eje X ni el Y, no se sabe por qué se presenta esto así. En definitiva, acá no, más allá de ver que el número, fíjense, esto lo puedo sacar, hago una tabla donde dice L'Oreal 12.480, Dove 5, y es más efectivo que esto, porque lo único que tenemos es el nombre y el número, ¿sí? No hay algo muy efectivo. No hay proporción, no hay nada. Esta es, igual no es tan... 3, 3, 5, 5, 5, 12. Sí. Fíjense el 12.000, además, el 12.000 está casi a la altura del 5.000 y es más del doble. ¿No? Acá hay un 5.300 y un 5.300 que están, miren esto, 5.364 y 5.322 y la distancia que hay entre esto y la distancia que hay entre 12.000 y 5.800. ¿No? No está bueno, ¿no? No. Está mal, muy mal los ejes. Esta visualización alguien quiso ser creativo y quiso representar que más de un tercio de los norteamericanos sufren narcolepsia, pero con esta visualización tan mala parece que la costa este es la que sufre narcolepsia, ¿no? Fíjense que quisieron usar como el mapa de Estados Unidos para decir qué porcentaje tiene narcolepsia, pero les quedó tan, es tan tendencioso el usar el mapa que parece que fuera un problema de la costa este, y en realidad no es así, es un problema que se distribuye a lo largo de todo el país, y uno de cada 3 tiene este problema, pero la visualización no es buena, ¿no? Da la sensación de que sucede en la costa este. Bueno, esto, ¿alguien quiere comentar esto? 90% de los enfermeros y enfermeras ganan menos de $126.000 anuales, y esto, ¿no? O sea, ¿qué es esto? No sé qué es, 90%. Dice, fíjese, dice 90% y está este gráfico de anillo así, que no tenemos idea de qué es. El pie chart, obviamente, ataca de nuevo. No, esto no está bien, ¿sí? No, acá no se entiende absolutamente nada en este pie chart. Fíjense, 5%, 3%, esto no es una buena visualización. Más allá de que esto parece un barquito, ¿no? Ni siquiera se sabe muy bien qué está pasando acá. Bueno, esto lo dejo así, ¿no? Como para que lo lean ustedes y traten de interpretar esto. Eso es así, no es que yo saqué cosas. Esta era la visualización. ¿Qué opinan? No parece ser algo, ¿no? Esto no se sabe qué es. Bueno, acá está la metáfora invertida, ¿no? Dice 57% de los europeos están preocupados y el iceberg es al revés, ¿no? El iceberg es, la mayoría está del otro lado, ¿no? O sea, es exactamente al revés de lo que se quiere transmitir. Porque esto además es 57 y esto no es 57, esto es muchísimo más. Esto lo hizo Symantec. La gente de visualización de Symantec dijo, usemos la metáfora del iceberg y la usó mal. Usó mal la proporción, usó mal la metáfora, todo mal hicieron, ¿no? 57 están preocupados de que su información personal no está segura. Y bueno, pero lo que habría que mostrar son son poquitos los que están preocupados, no al revés. Y este 57 contra 43 no es un iceberg, no sé qué es esto. Esta vez saltear. Esto sí es ESPN, donde son todos profesionales.
puntos ganados con el primer saque. Miren qué hermoso que es esto. Esto es 77, pero esto es 73.3. 73.3 es más que 77 para ESPN. También es más que 74.5, que es apenas un poco menos que 73.2. O sea, esto de nuevo no lo hice yo, lo hizo ESPN y lo mostró en pantalla. Ustedes le sacan fotos a estas cosas cuando ven visualizaciones malas, dicen, esto es para datos, ¿no? Después de esta clase van a empezar a hacerlo. Después de esta clase van a empezar a hacerlo, no van a decir, esto está mal, ¿no? Esto está mal por esto, esto y esto. Bueno, número de horas, 23, ¿no? O sea, 11. 11 es 23 para esta gente. Esto es terrible, ¿no? Porque esto es 11 de 12, no es 23 de 24. No, una cosa espantosa. Miren esta. Esta es de un diario, porque uno le saca fotos a los diarios, ¿no? ¿Cuál fue la mejor parte del Super Bowl? 73% sí, 27% no. Me pregunta cuál era, ¿no? O sea, ¿cuál fue la mejor parte? Sí, dijo el 73%, y el 27% dijo no. También, esto no está bien. Bueno, esto lo saqué de por ahí, ¿no? Dice salinidad, en partes, la temperatura en Celsius y el oxígeno. Y esto es alguna especie de monstruo 3D que no tiene, no sé si, inmirable. Yo esto lo encontré por ahí y dije, bueno, cuando siempre decimos que en general las cosas en 3D son, en el mejor de los casos, peligrosas y en general malas, miren las cosas que pasan acá, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Alguien puede interpretar algo de esto? No sé qué es esto, misterio. Esta es una de las visualizaciones más fascinantes que yo haya encontrado en mucho tiempo. Esta es la cantidad de embarazos adolescentes y la edad, y la visualización dice que la cantidad de embarazos adolescentes cae dramáticamente después de los 20 años. ¿No es genial esto? O sea, claro, cuando ya no son adolescentes, cae la cantidad de embarazos adolescentes. Esto es fascinante. Es increíble que alguien haya hecho esto y está publicado. Fíjense, no es algo sacado de internet, estaba publicado en papel. ¿Les pareció gracioso esto? Más o menos. O sea, a mí me pareció increíble esto, ¿no? Y esta dijo una pregunta, el 87% dijo sí, el 13% dijo no, y miren el pie chart, qué hermoso. ¿No? Es realmente terrible. Esto también, ¿no? De nuevo, está sacado de un diario. Bueno, esto hice mientras tanto en Coursera, pues yo hice en Coursera un curso sobre representaciones de redes, y había que hacer una visualización de redes, y empecé a recolectar ejemplos de las cosas que hacían los estudiantes del curso, y les quería mostrar algunas. Alguien dijo que esto era Amazon, o sea, el objetivo era hacer una visualización sobre una red, ¿no? Había que elegir alguna red, hay varias redes famosas, ¿no? No sé, la red no sé, hay redes por todos lados, ¿sí? Grafos, ¿sí? Y había que visualizar alguna de esas redes famosas y crear una visualización sobre eso. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos. Alguien dijo que esto era Amazon, así, ¿no? Tipo, no se sabe qué es esto de Amazon, no se sabe nada. Hay números ahí, 0, 1, 2, no se sabe nada, pero alguien dijo que esto era Amazon, obviamente no está bien. Alguien hizo esta visualización sobre aves, donde dice aves, y hay puntitos de colores unidos por líneas, algunas más gruesas que otras, y no hay ninguna explicación de nada, y así como está, no se puede entender nada, y yo calculo que si nos lo explican tampoco se entendería, ¿sí? Esto tampoco está bueno, es más lindo que el otro, pero tampoco sirve para nada, ¿no? ¿Qué es esto? No sé, dice aves. Alguien dijo que esto era Facebook. Estas son todas cosas reales, ¿eh? Para que vean que es difícil hacer visualizaciones. En un curso donde se pedía una visualización, hubo gente que hizo esto. O sea, que entregó esto para que alguien se lo evalúe, ¿sí? O sea, no es tipo, bueno, cualquier cosa. Dijeron, vamos a hacer esto para ver qué evaluación nos ponen. Alguien dijo que esto era Facebook.
Alguien dijo que esto es una red telefónica, probablemente lo sea, pero ¿para qué sirve esta visualización? Es muy difícil tratar de entender para qué puede llegar a servir esto, ¿no? No se entiende absolutamente nada, no se ve nada. Esto es de nuevo Amazon, ¿sí? Pero acá con la aclaración de que es Product Co-Purchasing, o sea, los que compran el mismo producto o algo así, y aclara que es parcial la red, porque obviamente la red entera es muy grande. ¿Qué es esto? No se sabe, porque de nuevo están estos números que no sabemos qué son, ¿no? Tipo, no sé qué es esto, no sé si cada uno es un producto, miles de productos, no sé si los que compran 44 compran 41, no se sabe nada acá porque es imposible entenderlo en la visualización. Esto es una red de coautores de papers, ¿no? Y aclara el autor que lo hizo con Node.xl, menos mal que lo hizo con Node.xl, pues si lo hacía con otra cosa, a lo mejor quién sabe qué le queda. Miren lo que es esto es absolutamente inútil, ¿sí? Es una bola de pelos, no sé qué es esto, ¿no? Alguien usó Wikipedia, como red. Ustedes tienen datos de Wikipedia, bueno, no hagan esto. Alguien dijo esto es Wikipedia. No se sabe qué es cada línea, no se saben los puntos y no se sabe tampoco para qué sirve. Supónganse que alguien nos dice que los puntos son páginas y las líneas son links, ¿no? ¿Y? ¿No? ¿Para qué sirve esta visualización? ¿Qué historia transmite? Que las páginas están unidas por links, ¿no? Ya sabíamos eso. ¿Y? ¿No? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la historia que queremos contar? ¿Cuál es el objetivo de esto? Tengan en cuenta eso, ¿sí? No hagan visualizaciones que no tengan un objetivo, que no tengan una historia, ¿sí? Uno puede decir, bueno, los puntos son páginas y las líneas son links. Y le van a hacer la pregunta, ¿y? ¿No? Y no hay respuesta, ¿no? Es eso nada más. Entonces no sirve. Otro usó una red muy famosa que es el Club de Karate de Zachary, en donde los que conocen la historia saben que había 2 bandos. Y a esta persona le quedaron 5 bandos. ¿No? Entonces, esto está mal, porque había 2 bandos en este club y por alguna razón acá hay 5 cosas. O sea, no sé qué es esto, pero está mal también, ¿no? Esto es como si uno hiciera algo sobre ajedrez y dijera hay 3 colores en ajedrez. No hay 3, hay 2. Y, bueno, uno puede jugar con negras o con blancas, pero y en el club de karate de Zachary había 2 comunidades. Los que es una comunidad muy estudiada en los que estudian redes sociales y demás, porque por un lado estaba el instructor y por otro lado estaba el dueño del club y tenía cada uno sus propias redes, ¿no? Entonces como se podía dividir en 2 y de hecho el club en un momento se dividió en 2, se pelearon y la mitad se fue por un lado y la mitad por el otro. Entonces esto está muy mal. Alguien dijo que esto es la red social de delfines. No sé qué es esto, no sé si cada uno de estos es un delfín y las líneas son interacciones, pero si así lo fueran, de nuevo, y ¿no? ¿Qué vemos acá? No sé. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la metáfora de esto? Y alguien hizo esto, sin demasiadas explicaciones, ¿no? Alguien dijo, bueno, elijan una red y hagan una visualización, y alguien entregó esto. A ustedes les parecerá mentira, pero alguien realmente hizo esto, sin ninguna otra explicación, ¿no? Fíjense a lo que se puede llegar con visualizaciones malas. Esto de nuevo, otro usó la red de delfines, de Dolphins, y acá no sé, por lo menos están los nombres de los delfines, pero esto, de nuevo, el problema es, ¿y cuál es el objetivo de esto? Y este está mejor que el anterior, ¿no? Obviamente. Estos son los emails de Enron. Alguien usó la base de datos de Enron para crear esta visualización, que no dice absolutamente nada y no se entiende. Y bueno, y tenemos algunas sacadas de algunos cuatrimestres anteriores de Fuga, sin nombres, obviamente, totalmente anónimas, pero acá tenemos algunas, ¿no? Y la corrección, ¿no? Fíjense que alguien les pone acá, Bad Visu, ¿no? Acá dice, no sé qué, Euclidia no normalizada, Euclidia normalizada, y fíjense, las líneas son la misma cosa, ¿no? No se sabe cuál es cuál. Dice, figura 2, comparación de datos normalizados, y no hay comparación porque las líneas son la misma cosa. ¿Qué es esto? ¿No? Dice, como se puede apreciar en la última figura, no se puede apreciar, no se aprecia nada acá. Entonces, tengan cuidado con estas cosas, ¿sí? No hagan cosas mal, ¿sí? No hagan que les pongamos esto, Bad Visu. ¿Sí? Otra, Bad Visu, número 2 en este caso, ¿no? ¿Qué es esto? Esto dice dígitos de MNIST y PCA, y esto no se entiende nada, no sé qué es esto, hay 1, 1, 6, no se entiende. Otro más, ¿no? Número 3.
Bueno, ahora vamos a hablar de algunas cosas un poco sobre cuáles son algunos tipos de visualización, algunas herramientas un poco genéricas, ¿sí? En general, las herramientas más populares para ustedes, para el TP, son Matplotlib, Seaborn y Bokeh. De estas tres, Matplotlib es bastante importante que la sepan usar bien, y pueden usar Seaborn, pueden usar Bokeh, pueden usar ggplot, pueden usar lo que quieran, hay muchas más a gusto de ustedes, ¿sí? En el TP pueden usar lo que quieran, incluso pueden crear una visualización usando, no sé, Processing, usando DJ3, usando JavaScript, usando lo que ustedes quieran hacer, usar Photoshop, lo que quieran. Pero en general las herramientas para plot son esas que están ahí, y uno les puede condimentar con lo que guste para hacer cosas un poco más lindas, un poco más interesantes. Les voy a mostrar ahora rapidito, antes del Kahoot, una galería de algunos tipos de plots, no de visualizaciones, sino de plots. Acuérdense la diferencia entre un plot y una visualización, ¿sí? El plot no tiene la historia, ¿sí? El plot es un plot, ¿sí? No cuenta una historia, no transmite un mensaje, no, es simplemente eso. ¿Se acuerdan del diagrama de Venn que teníamos, que es un plot? Entonces, si alguien les pregunta qué diferencia hay entre una visualización y un plot, ahí tienen una buena forma de definirlo, ¿sí? Al plot le faltan cosas que están presentes en una visualización. En las visualizaciones que vimos como buenas, fíjense que no eran plots, nada más, ¿sí? A veces eran un plot, a veces eran una combinación de plots, y a veces eran algo totalmente distinto, pero en donde usaban elementos visuales para transmitir una historia, ¿sí? Nosotros, en general, nos gustaría que para la parte de visu del TP hagan visualizaciones de datos, no plots, ¿sí? Porque los plots son fáciles. Uno tira los datos, hace el punto plot, le agrega algún título, lo emprolija más o menos, pero ahí no tenemos una visualización, tenemos un plot. Entonces, empiecen a pensar en cómo van a usar la creatividad, porque los datos que tienen este cuatrimestre son riquísimos, están buenísimos, y hay montones de cosas que se pueden visualizar. Así que para la parte de visu, empiecen a pensar en eso, cómo van a usar lo que están aprendiendo sobre visualización de datos para hacer una visualización efectiva sobre esos datos. Bueno, galería rápida de algunos plots, plot de líneas, este lo conocen, ¿sí? Datos que tengan que ser continuos. En el eje X es muy frecuente que el eje X sea el tiempo, el eje Y en general es una cantidad también continua, y podemos usar varias líneas para mostrar valores de distintas categorías, como acá, cómo fue variando el precio de las acciones de las distintas empresas. Fíjense que acá no hay que leer nada, ¿no? Apple, Amazon, Google, IBM, ¿sí? No hace falta ni la leyenda de qué es cada una, pues el nombre de la acción es muy fácil de entender, y acá dice cuánto fue ganando y cuánto fue perdiendo. Si hay alguno que no se entiende, me interrumpen, ¿sí? Las áreas apiladas es otro tipo de visualización, ¿sí? En donde lo que tenemos es un número total. El número total es la suma de todos los valores para un determinado, en general, momento en el tiempo o en lo que sea, ¿sí? Y el área nos muestra las proporciones, ¿sí? Entonces esto tenemos acá variación, tenemos proporción también, y tenemos total, que es la suma de todos. El scatterplot, que alguien mencionó por ahí, famoso scatterplot, que son puntitos, ¿sí? Hay puntitos en un plot, hay dos ejes, ¿sí? Eje X y eje Y. Fíjense esto que nos dice, el tiempo que una persona estudia en minutos y el resultado de un examen, ¿no? Entonces, acá hay una tendencia bastante lineal, que cuanto uno más estudia, mejor resultado tiene. Y además, si uno solo estudia 10 minutos, puede decir, bueno, ¿qué es lo mejor que me puedo sacar estudiando 10 minutos? Y más o menos algo de 70 y pico, ¿sí? 80, ¿se puede llegar a 80 con 10 minutos? No. Fíjense cuántas cosas se pueden contestar fácilmente con un scatterplot cuando el scatterplot es efectivo, ¿sí? No abusen de los scatterplots. Sí. No, pregunta. En el gráfico anterior de las áreas. Sí. A ese. Si hay algún punto, digamos, del eje X en el que dos áreas, o sea, viste que acá como que todas entran, sí, como que las puedes hacer tipo mamushka, ¿no? O sea, sí, todas son en todo punto menor que la anterior. Si hay alguna que no es así, ¿vale la pena hacer este gráfico? Probablemente no. Sí, probablemente no. Ok, genial.
Si queda feo, no. En general, los gráficos de este tipo no siempre quedan bien. Yo te escuchaba y decías, ya sé lo que va a preguntar, ¿qué pasa cuando queda feo? Y cuando queda feo no hay que usarlo, ¿no? Estos son los stream graphs también, que es como sí. Todos estos gráficos que son lineales, que supongo que provienen de datos, la conexión entre un punto y otro punto es directamente una línea recta o trata de hacerlo continuo, o sea, por lo menos el density plot. En general es una línea, pero hay que tener cuidado con esas líneas, porque tiene que quedar claro en el plot si la línea estamos uniendo dos puntos o si son valores que existen y están en el medio, que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, si un valor es 4 y el otro es 6 y yo hago una línea, ¿hay un valor que es 5 ahí en el medio? ¿O simplemente yo estoy uniendo el 4 con el 6 y estoy inventando el 5, estoy haciendo como una tendencia? No es que esté mal, ¿no? Pero tiene que quedar claro en el plot qué es lo que estamos haciendo. Bueno, esto es un stream graph, vimos uno incluso en alguno de los ejemplos. Esto es un gráfico de redes. El gráfico de redes lo que tenemos son nodos y aristas, ¿sí? Y acá lo que tenemos es, bueno, no sé qué es esto, eso son distribuciones de usuarios o algo así, no sé, de algo. Este es bastante más lindo que todos los que les mostré. Les mostré muchas visualizaciones de redes mal hechas. Esta está un poquito más linda. El gráfico de barras, este lo conocemos de memoria, ¿sí? Fíjense, espacios entre las barras, categorías, ¿sí? Valor continuo en el eje acá, ¿sí? Este está ordenado acá, ¿por qué? Porque este orden aparentemente no importa, ¿sí? Estas son personas, entonces no hay orden entre las personas. Entonces lo ordenamos del que más ganó, estos son vendedores, del que más vendió al que menos vendió en el año 2012. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, con el orden que dan. Este es un Coroplet, que son gráficos geográficos en donde se muestra la densidad, la concentración de algún valor de acuerdo a su ubicación geográfica, ¿sí? En este caso, la cantidad de impuestos que se pagan por condado en Estados Unidos. Fíjense que las zonas de la costa California, ¿no? Obviamente es una zona cara en cuanto a impuestos, más que nada la costa. También es muy cara la zona de New England, de Maine, ¿sí? Obviamente la zona de Nueva York, Florida, la parte de Miami es muy cara. La zona esta sur, Alabama y ese tipo de estados son bastante económicos en cuanto a la cantidad de tasas. ¿Qué estado es esto? ¿Qué será esto? Este es, ¿qué será? Kentucky, no, Kentucky es acá, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, acá me parece ser que los precios de los impuestos no son muy caros. ¿Es esto New Hampshire? No, ¿qué es esto? A ver, bueno, ¿cómo me fijo? Esto es la zona de Chicago, ¿no? Esto es Illinois. La parte de Chicago tiene impuestos muy caros, ¿no? Bueno, este es un tipo de plot. El plot de coordenadas paralelas es otro plot que a veces es poco común, que puede servir para mostrar valores de varias dimensiones distintas de la misma cosa, ¿no? Acá estos creo que cada línea es un auto, y esto es la cantidad de cilindros que tienen, el desplazamiento, el peso, caballos, aceleración, millas por galón y el año de fabricación, ¿no? Como que bueno, entonces acá se puede ver alguna cierta tendencia, ¿no? Los autos de 4 cilindros son estos, que tienen esta aceleración, los 8 cilindros, ¿no? Que tienen, cómo va variando esto, ¿no? Pero esto sirve en general para mostrar varias dimensiones que tienen escalas distintas. Fíjense que estas son escalas distintas, esto va de 3 a 8, esto va de 68 a 455, ¿no? Cómo mostrar varias dimensiones en un plot. No sé si esta es muy efectiva, esta visualización, es medio polémica. No sé, a ver, ¿qué opinan ustedes en el chat de esto? ¿Les parece que está bueno o más o menos? A ver, no sé, ¿qué dicen? Horrible, a algunos les gusta, a algunos no, sí, sí. Sí, capaz con menos líneas, cuesta leerlas, sí, por eso. Pero bueno, acá igual estamos presentando los plots como para que vean tipos de plots. Este es lo que se llama un radial cluster, donde lo que tenemos son uniones, ¿sí? En este caso, no sé si hay alguna relación entre empresas o algo por el estilo, ¿sí? Se hace una línea así, una unión, y queda esta especie de clúster radial, ¿sí? Que a mí en general mucho no me gustan, pero en algunos casos quedan buenos.
Diagrama de arcos, donde tenemos en el eje X cosas y arcos uniéndolas. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que hay acá? No sé qué es esto. Napoleón, no sé si son personajes de obras de teatro, creo, o algo así. Y si tuvieron diálogos o algo por el estilo. Esto, para mostrarles distintos tipos de plots, en algunos casos funcionan mejor que en otros. Word clouds, estos muchos de ustedes ya los conocen, hay un abuso terrible de word clouds. Es muy molesto verlo. Por favor, no hagan muchos word clouds de Wikipedia. Les pido por favor eso. Salvo que el word cloud muestre algo, que ustedes digan, uy, es notable este word cloud, no hagan word clouds. O sea, hay que evitar word clouds que no muestran nada. O sea, si en el word cloud hay algo que uno dice, uy, mirá lo que apareció en este word cloud, cómo se ve tal efecto, tal tendencia, tal cosa, bárbaro. Pero mostrar el word cloud por mostrarlo, simplemente para ver cuáles son las palabras más populares, no tiene mucho sentido, ¿sí? Mostrar un gráfico de barras con la cantidad, con el porcentaje de veces que aparece la palabra, un gráfico de barras horizontales, es lo mismo, ¿sí? No aporta nada al word cloud, salvo que a simple vista se ve algo interesante. Sí, la palabra más popular es D. ¿Sí? Imaginas un word cloud con un D gigante ahí, ¿no? Este es un trimap, de los trimap hablamos, justo les mostré uno, ¿no? Otro caso de trimap muy efectivo en general es para ver archivos, ¿no? En un file system. En Windows está lleno de aplicaciones que les muestran un trimap de las carpetas y dentro de las carpetas los archivos para ver, no sé, cuando uno dice mi disco de 2 teras está lleno, ¿cómo puede ser? En lugar de andar navegándolo a mano y viendo qué pasa, uno puede hacer un trimap y por ahí darse cuenta que hay una carpeta que tiene un archivo gigante que les quedó, no sé, un backup, un video o algo gigante que grabaron y se olvidaron de sacarlo, y eso les está sacando casi todo el disco. A veces se hacen animaciones del word cloud, puede ser, eso puede estar bueno para ver cómo van variando las palabras, ¿no, John? Porque yo creo que hay que evitar los word clouds por Sí, per a se, veces ¿no? se usan como, bueno, hago un word cloud porque queda lindo. Sí, sí. Claro, los que son per se, ¿no? Tipo, esto era, no sé, estas son las páginas de Wikipedia que hablan de tal tema y este es el word cloud, ¿no? Y va a pasar lo mismo que antes, ¿no? Y ¿cuál es la historia, ¿no? Que estamos queriendo contar? Pues esas son las palabras, ¿no? ¿Y hay algo para interpretar de eso o es simplemente eso? Esas son las cosas que hay que tener cuidado. Los gráficos de burbuja ya los vimos, en donde tenemos el eje X, el eje Y, y tenemos también el color de la burbuja y el tamaño de la burbuja, ¿sí? Tenemos varias dimensiones para agregar en el plot de burbuja. Los heatmaps tienen categorías en un eje, en el otro, y una cierta proporción o un cierto valor, ¿sí? También se abusa mucho de los heatmaps, pero en algunos casos está bueno usarlos si lo que nos muestran tiene sentido, ¿sí? Eso es un heatmap donde el valor numérico está representado de acuerdo al color con una paleta que sea continua, ¿sí? Siempre tienen que tener cuidado con las paletas de colores cuando hay paletas que son continuas, paletas que son discontinuas, paletas que son divergentes, ¿sí? Paletas que van de bueno a malo, ¿sí? Cosas simples, ¿no? En general, ¿no? Para los seres humanos, rojo es malo, verde es bueno. No usen verde para algo malo y rojo para algo bueno. Tengan ese tipo de cuidados con las paletas y los colores, ¿sí? Los plots tipo radar, estos son los plots tipo radar, acá lo que se muestra es distintas cosas, ¿no? Pueden ser distintas categorías, en estos son meses, ¿no? Pero pueden ser cosas distintas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, no sé, temperatura, viento, humedad, presión, ¿no? Pueden ser cosas distintas las que se muestran alrededor de esto, y lo rojo, por ejemplo, cada una de estas líneas es una ciudad o un elemento o algo así. Se usan mucho para comparar cosas, por ejemplo, para comparar, no sé, autos, uno puede poner acá cuánto cuesta, la velocidad que tiene, no sé, la economía, qué sé yo, y para ver cuáles son mejores, ¿no? Cuanto más grande es el área, mejor es, y uno puede ver hacia dónde, también hacia qué lado están caminados. Son lindos los plots de radar cuando las cosas que están cerca están cercanas entre sí, porque entonces cuando los puntos están hacia allá, cuando el área se expande hacia esa zona, se expande hacia una zona en común de cosas, ¿no? Entonces, si hay una relación entre cosas que uno pueda poner en forma circular, de forma tal que los vecinos tenga sentido que sean vecinos, este tipo de plots están buenos.
Hay que tener mucho cuidado de no abusar también los jugadores en el FIFA, por ejemplo, dice también, está buenísimo eso, de no abusar de estos tipos de plots de radar. El año pasado, un data scientist muy grosso le habían preguntado, tipo, ¿y qué tipo de trabajos debería buscar un data scientist? Y la respuesta fue genial. Dijo, vos solo tenés que hacer 2 preguntas. Una es, ¿uso el radar charts? Y la otra es si tienen todo guardado en un Elastic. Si alguna de esas respuestas es sí, escapate. Dijo, ¿no? Tipo, hay que evitar los lugares en donde usen radar charts o donde tengan todo guardado en un Elastic. Obviamente uno siempre termina haciendo radar charts bajados de un Elastic, pero bueno, ahí tal vez se entiende eso. No sé por qué dijo eso, pero me pareció así como sabiduría, que transmitió sabiduría. Por algo lo dijo. Bueno, los box plots ya los conocen, acuérdense, esta línea es la mediana, ¿sí? Esta línea es el cuantil, el primer 25%, este es el 75%, y estos en general, si no hay outliers, estas líneas, los bigotes son el máximo y el mínimo, y si hay outliers son lo que 1.5 desviaciones estándar de la mediana, y entonces estos son 1.5 desviaciones estándar de la mediana, y estas cosas son outliers, ¿sí? Los box plots hay con y sin outliers, ¿sí? Cuando hay sin outliers, este es el máximo y el mínimo, para tener una idea de toda la distribución de dónde a dónde va. Pero la línea siempre es la mediana, las otras líneas son los cuantiles, ¿sí? Es importante acá que, de nuevo, esto tiene que ser cosas, fíjense acá, los días de la semana están ordenados, ¿sí? Tiene sentido, etc. Y otra cosa parecida a un boxplot es, yo fui rápido, pero ya habían visto, ¿no? Los boxplots, sí, lo habían visto, están los videos también, sí. A veces hay un puntito adentro que es la media, sí, muy bien, buen dato, Mauro, sí. Hay variaciones, ¿viste? Hay con y sin outliers, hay con y sin la media, hay distintas cosas. De estos violin plots también hay muchas variantes, porque el violin plot agrega el ancho, ¿no? Como para mostrar la cantidad de cosas, la cantidad de puntitos que hay ahí. De nuevo, esta es la mediana, estos son los cuantiles, ¿sí? Y tenemos las mismas líneas acá que en el, o sea, esto es prácticamente un box plot, lo que está dentro, lo que cambia es el ancho para mostrar la cantidad de cosas que hay ahí. Entonces, cuando la variación es bastante importante, está bueno a veces mostrarlo así con esta forma de violín. Bueno. Bueno, y esto es más o menos lo que queríamos repasar, ¿sí? Ver así como un survey de tipos de plots que se pueden usar, ver algunas visualizaciones buenas, algunas malas, y hablarles principalmente del concepto de qué es una visualización, qué es contar una historia, ¿sí? Qué cosas funcionan bien, qué cosas funcionan mal, mostrar algunas cosas que claramente están mal, y si cuando estaban viendo esas cosas que estaban mal dijeron, pero esto es obvio que está muy mal, tengan en cuenta que no para todos es muy obvio, ¿sí? Porque hay gente que hizo esas visualizaciones. Entonces, cuando uno dice, pero esto no es más que sentido común, como decía Voltaire, el sentido común a veces no es tan común, ¿sí? O sea, hay gente que hizo eso. Entonces, acá, si ustedes no lo hubieran hecho, bien, pero a lo mejor alguno de ustedes hubiera hecho algo así y está bueno mostrar esos ejemplos para que se den cuenta que, por lo menos, aunque sea, para que les quede tipo, che, eso no estaba bueno, no. Por ahí no terminan de racionalizar por qué, por ahí lo hubieran hecho igual, pero por lo menos ahora les dijimos ese tipo de cosas en general no están bien, a la gente no les gusta, ¿sí? La visualización es subjetiva y uno puede tener mal gusto. Entonces, cuando uno tiene mal gusto, necesita gente que lo ayude y le diga, che, esto no está bueno, a la gente no le va a gustar. Para no hacerlo, ¿sí? Para no hacer cosas así, tratar de hacer cosas que a lo mejor a mí me gustan menos, pero sé que a la gente les va a gustar más y van a tener un poco más de éxito, ¿sí? Visualización no es un área donde uno dice esto me gusta a mí, con que me gusta a mí alcanza, no funciona así. Tiene que ser popular, tiene que gustarle al público en general, ¿sí? Si algo le gusta mucho a uno, pero a todo el mundo le parece feo, no está muy bueno. Así que bien. Bueno, ¿qué preguntas podemos tener de Visu en base a este repaso que hicimos del tema? ¿Por qué no estaba el mapa mental que usábamos de toda la vida? Mapa No sé. mental, por No ejemplo. sé. ¿No?
Los mind maps, no sé por qué no estaban como ejemplo. Pues hay muchas cosas que no estaban, Luis. No entró, no hubo tiempo, no se nos ocurrió. Hay muchas cosas que faltan. Ojo, no son los que mostramos los únicos tipos de plot que existen. Hay un montón de tipos de plots más. De hecho, había un site no sé si está por acá, de visualizaciones no convencionales. ¿Este? A ver, ¿cuál decían? No son no convencionales, pero son todas, digamos, como las Sí, más... esa es una galería, pero había un sitio de visualizaciones exóticas, de plots extraños, tipo plots hexagonales, plots raros, cosas así, o sea, porque hay miles de tipos de plots. No me acuerdo cuál era, pero bueno, si lo encontramos por ahí, les decimos, había un sitio que tenía casualmente plots raros, ¿no? Eran no plots normales, sino plots extraños, como para mostrarles ejemplos. ¿Para qué sirven esos? Para que cuando uno dice, uy, esto me calza justo con esta historia que yo quiero contar, usar ese tipo de plot, ¿sí? No lo hagan al revés, no agarren un tipo de plot y fíjense para qué usarlo. Eso es solución busca problema, ¿no? Tipo, tengo este tipo de plot y ahora veo para qué usarlo. No es así la cosa, ¿no? Es tipo, tengo esta historia y ahora tengo que pensar de qué forma contarla, ¿sí? El proceso siempre es así. La historia va primero y uno decide cómo contarla de forma visual. No es que uno, bueno, ¿para qué podría usar un radar chart? Esa no es la forma, eso no está bien. Esa no es la forma de pensar en visualización, ¿sí? Bien. Bueno, creo que estamos para hacer un Kahoot. Vamos con el Kahoot. Tu. Hay muchos sitios de malas visualizaciones y demás. Bueno, vamos con un Kahoot. Miren, acá tengo, les puedo mostrar. Ahí les muestro un segundo una cosa, ya vamos con el Kahoot. Sí, tienen ese Reddit. Este es un sitio, Database Project. Acá tienen más tipos de plots de los que vimos. ¿Ven? Acá tienen para entretenerse. Les paso esto. Se los paso acá. Estos son de nuevo, son herramientas, ¿no? Que uno después tiene que decidir cuáles usar y cuáles no. Por ejemplo, estaba el diagrama de Sankey. El diagrama de Sankey es muy común, que sirve para mostrar cómo el flujo de algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tenía 500 pesos, ¿en qué me los gasté? 200 fueron a parar acá, 100 acá, 300 acá, de estos 300, 100 fueron acá y 100 allá, ¿no? Y como se va mostrando el flujo de algo a lo largo del tiempo, eso es lo que se llama un diagrama de tipo Sankey, ¿sí? Acá les dice qué familia bueno, van a ver otros ejemplos. Que hay acá está el Data Chart, es lo mismo que un Pie Chart, ¿sí? No nos quieren engañar con eso, este es el Polar, es un Pie Chart en forma polar, también sigue siendo mala cosa, pero acá tienen, ¿no? Por ejemplo, una explotación de algo que está bueno para mostrar cosas, el Stream Graph ordenado, Flow Map, un Starburst, hay montones de cosas. Acá el diagrama de arcos, algunos los vimos hoy, el diagrama de cuerdas que lo vimos, el Heatmap, el Fishbone no lo vimos, el Choropleth lo vimos, ¿no? El Progress Bar, este es el hexagonal que yo les he comentado. O sea, hay montones de tipos de plots acá, el High Plot, un funnel, cómo va algo que va desapareciendo, ¿no? Como va quedando, ¿no? Cuántos usuarios tenía, cuántos les mostré el aviso, cuántos lo cliquearon, cuántos me compraron, ¿no? Ese tipo de cosas. El viejo y querido radar. Acá tienen como para ver tipos de plots. De nuevo, estas no son visualizaciones, estos son plots, ¿no? Una visualización puede usar uno o más plots o ninguno, pero usa elementos visuales para contar una historia. Miren, acá tienen una cantidad para entretenerse. Bueno, es un lugar más de referencia para que puedan ir y ver tipos de plots. Y ahora,
todos pueden tomar sus celulares, o si quieren la misma compu en la que están, o tablet o lo que sea, porque vamos a proceder al Kahoot. A ver, ahí va. Desde kahoot.it, en el celu, o en el mismo browser, donde quieran, ¿sí? Tal vez desde el celu es más rápido, se pueden sumar. Tienen que poner ese pin. 135 85 82. Tanan, obviamente. Agustín y Juan Agustín. Chipá. E. ¿Quién será E? Es irracional. Está el Pi en 3D. Tamplot. Panda Furioso. Son muy buenos los nombres. Este Kahoot es un Kahoot bastante especial, ¿sí? Van a ver. Es el Visu Kahoot. Pi mejor que los demás. Bad Visu. Más sabor al Pie Chart. Pie Philosophy, está muy bien. A ver, ¿cuántos estamos? 46, 670. Participen todos. Te digo que somos récord, ¿eh? Sí. ¿Estamos en 54? A ver, estoy esperando, mientras se sume gente, esperamos para alargarlo, porque no queremos dejar a nadie afuera de este sensacional juego. El boxplot de la muerte, hay uno. Bueno, vamos, larguemos. Ahí está, Jon Snow, se sumó Jon, listo, con Jon ya estamos, vamos. 55. 55, sí. Hoy todos somos el Pie Chart, vamos. Verdaderos Good Visu, falsos Bad Visu. Esto representa la relación entre internaciones y visitas al hospital en distintos años. Está muy bueno. Muy bueno, muy buena metáfora. No. Ay, hay 8 que les gustó. Está buenísimo ver esto, ¿no? Pues fíjense cómo el tema es subjetivo. O sea, hay 8 que les gustó esto. O sea, lo podrían haber hecho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No, quiere decir que el tema está bueno para estudiarlo. Es fascinante. ¿No se escucha? Sí, se debería escuchar. ¿No se está escuchando? Sí. Sí, sí. Yo vine y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a la próxima. Vamos. A ver quiénes ¿cómo están acá. FGH. Picón.fgh, Mati, Lucía, Sonrisa y Frontplot. Eso. Ah. Causas de muerte en Holanda. Ay, muy chiquito. Este es un paisaje y lo que ven sobre la derecha es la representación de distintas causas de muerte, ¿no? Por ejemplo, donde hay edificios, era gente que se había tirado de un edificio. Esta está buenísima, esta visualización. Sí. No, era particularmente buena, pero no se apreciaba por el tamaño. Sí, no se ve. No se apreciaba, pero era muy buena porque habían representado, por ejemplo, las nubes, creo que era gente que había fallecido por sobredosis de alguna sustancia. Y teníamos todas representaciones de ese tipo. Así que era bastante ingeniosa. Después búsquenla, así la pueden ver en tamaño. Hemos sido engañados, pésimo servicio. Si se ve chico, Bandizu, no, es el Kahoot el que es chico, no. Sí. Me parece que ahí podés agrandarlo arriba a la derecha cuando está hay una lupita. Vamos a ver. No. Ah, bueno, Pero, eso ayuda. vos Mira, eso decís ayuda. que, la lupita de adentro del sobre la oso. imagen. Ahora va a estar sobre la imagen, sí. Dale. A ver, voy a probar. Sonrisa primero. A ver, chart ahí, ¿eh?
Really, aparece. No tenía título. Bueno, estaba incluido. ¿Cómo se describen a sí mismos los baby boomers? Esta se ve mejor. Sí. Sí, este es mejor. Y era bastante mala. Para empezar, los porcentajes no cerraban. Sí, dan 300%, dice Sí. Santos. Muy bien, cuando las cosas dan 300% no es bueno, ¿sí? Tipo, no, o sea, no solo a Infobae le pasan esas cosas. De que las cosas suben 300, tipo. A ver cómo fue. Alejandro, Está el Pi en 3D ahí, ¿eh? Ojo. ojo. Y que será irracional, pero está ahí, ¿eh? Viene marchando, ¿eh? Bueno, vamos a la próxima. Ok, yo quiero interrogar a los que marcaron Budviso. A ver qué lograron interpretar de eso. Que fueron más. Sí. Fueron más que los que se veía interesante, dice Branco. ¿Sí? A mí me interesa saber cuál era el mensaje. Sí, este es un caso de lo que hay que tener cuidado. Esto es lo que se llama eye candy, ¿no? Visualmente es lindo, pero no se entiende nada, tipo, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia? Los colores me compraron. Claro, es eye candy, ¿no? Es una especie de cruza entre una ruta de subte sí, y algunas comidas, algunos... Joaquín dice que aparatos. recorrió una de las líneas y le hizo sentido. Bueno, entonces por ahí no estuvo tan mal, ¿eh? Hay que ver. Si te dejas en líneas todo el tiempo es mal viso, dice Franco, en contraposición con Joaquín, ¿no? Directamente. Dice, uno le gustó porque recorría líneas y el otro no le gustó porque había que recorrer líneas. Es genial, es lo lindo del tema, es muy divertido. Y bueno. Aparentemente mostraba relaciones, dice, aparentemente. Sí, Sí. alguna relación mostró, pues son Sí. unidos. Bueno, vamos a ver, ¿qué sigue? Ojo con él, Ojo con él. Ojo con Bad Visu, viene subiendo. Esta es una clasificación de obras de Picasso. Está buenísimo, a mí me encantó. A mí me encantó, dice Santos, a mí también. Sí. A mí me pareció... Sí, no, pero aparte, obviamente, mantiene proporción. Son 8.000 obras. Las proporciones estaban bien. Estaban Sería bien. muy triste que hayan hecho tan bien la Visu y las proporciones mal, ¿no? Pero estaba muy bien. Sí, estaban bien las proporciones. Sí, Franco, tenés razón. Pero digamos, es una licencia artística. Es más fácil distinguir las proporciones con cuadrados, con un trimap. Pero esto, digamos, el elemento visual estuvo bien. A mí estaba bien. Sí, estuvo bien. Sí. Chau, Pi 3D, no sé yo. Te dijimos, Franco, que los Pis en 3D no iban conducen al éxito. no iban a conducir al éxito. Está creciendo exponencialmente, sí, muy bueno. ¿Quién es quién en el universo Marvel? Esta es interactiva, si van tocando les... Está bueno, acá en el cajón no podés tocar, tío, pero No, por eso. Pero es la original. cajón. Bueno, estuvo peleado. Para mí estaba buena. Para mí estaba buena porque marcaba las relaciones en función del tamaño, también de la importancia del personaje, y tenía todas las clasificaciones. El único uso válido del gráfico de red. Sí, ahí la red de la red, eso es bueno. Sí, Sí. Eso es bueno, sí. Eso está bueno. Cuando la red es red, está bueno. Cuando la red no es una red, es un problema, ¿no? Se pueden usar redes para cosas que no son redes, sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya uno está
por ahí excediéndose en la metáfora. Era. Sí, pero está bueno, ¿eh? Fíjense que elegimos algunas que son ahí medio polémicas y está 22 y 31, 31 y 24, es tremendo esto. Bad Visu está Bad Visu ganando. a la cabeza. Lidera Bad Visu seguido de Plot. Ahora, Polémico, dice. Sí, es un tema polémico. Fatality según la profesión. ¿Qué es esto? Fatalities. Sí, muertes. sí. Sí, muertes según la profesión, pero ¿por qué un abanico, no? Una cosa... ¿Y por qué los tamaños? Sí, ¿Por qué todo? los tamaños no tienen sentido, los colores tampoco, el abanico, o sea, la metáfora no tiene, no hay metáfora. Kitana wins, sí, el abanico de Kitana, no sé qué es esto, ¿no? No, ¿cómo Sub-Zero? ¿No? ¿El abanico no es de Kitana? Sí. ¿Quién tiraba abanicos? Sí. No, yo, porque siempre ganaba Sub-Zero. Sí, no, pero los abanicos, sí, los tiraba, sí. Esta estaba fea, me preocupan los 11, ¿no? Que les gustó esto, me preocupan. Los 11 que Sí, votaron. Que son los 8 que les gustó el pie chart del principio y 3 más. Bad Visu sigue primero, ¿eh? Sigue Bad Visu liderando. El Kahoot de Visu lo lidera Bad Visu. Muy bien. Este es un Taste Atlas. A este le gustó a todo el mundo. Está bueno el Taste Atlas. Sí. Hay un queso en el océano. No, ¿cómo un queso en el océano? No, había un queso en el océano. No había un queso. ¿Dónde? No, está buenísimo. Si abren el link está muy bueno para explorar. Sí, hay algunas cosas que se aprecian mucho más en tamaño. Sí. Nosotros Ahí somos un gran mate. Sí, tenemos la parrilla, el chivito en Uruguay, tipo. El submarino postre. en Santa Fe. ¿Tenemos algún santafesino que pueda explicar este tema del el postre embarcarse? Sí. En La Pampa el asado con cuero, la torta galesa en la Patagonia, ¿no? Hay algunas cosas un poco... En Brasil. Sí. El churrasco, obviamente, en la zona sur de Brasil, sí, son los churrasqueros. Los de Río Grande del Sur y eso yo los conozco, les gusta el churrasco. Empanadas tucumanas, se arma acá, empanada catamarqueña, acá estamos por empezar una guerra, vamos a salir de esto. Sí, se arma lío acá, se arma lío en serio. Sí. Momento de Los que le dicen masitas a las galletitas, sí, tal vez es el momento de seguir con otra cosa. Los que le dicen masitas a las galletitas. Sí, y los Carlitos son sándwiches, vamos a seguir. Mejor, ¿no? Aguante la pizza con ananá, muy bien, Julián, muy bien. Si hubiera final, te subiría un punto solo por decir eso, pero no hay un multiple choice. Después tenemos una pregunta de multiple choice aprobada. Qué mal momento de que el profesor te tome cariño, mirá, no puedo hacer nada, Julián, pero sí, la pizza con ananá está buena. A mí me gustaba una que vendían en La Boca que tenía además cerezas y las flambeaban la pizza. Estaba buenísima. No, ¿cómo con dulce de leche? No, ya tanto no. No. Pasas de uva a la empanada, buenísima. Empanada con aceituna y pasas de uva, muy buena, sí. No, ¿cómo con Nutella? No. Bueno, Sí. Es legal, sí. Aceituna y pasas, Camila, sí, están buenas. Aceituna y pasas. Ojo, sí. El primero. Está primero. Sí, sigue. Novedades. Sí. Seguido del Plot. Y es la última, ¿no? Y es la última. Vamos. A ver qué pasa. Sí. Muy pegados Sí, hay gente cruel que le pone aceitunas con carozo a las empanadas que deberían ir presos, creo yo. Bueno, esto representa como mar. Sí. Los que ponen aceitunas con carozo a las empanadas deberían ir Que presos. vendría a ser cómo encontrar el amor, ¿no? Algo Porque así, en sí. el ambiente laboral, online, Bueno, y este gustó. ¿Qué te gustó? Era un poco
No, dice Branco, no con mayúscula, tipo, está. No, ese tema es así, ¿viste? Cuando alguien dice esto está bueno, vos decís, no puede ser, no lo acepto, ¿viste? Sí. Bueno, vamos a ver cómo fue. Apareció. ¿Por qué estaba 13% nuestra punta? Dice, FGH quedó tercero, Juan Agustín segundo. ¿Y quién ganó? ¡Plot! ¡Uy! Cayó! Cayó No, no te puedo creer, Yo era dice Agustín. ¡Qué mal, Bueno, a ver. Identificarse. Identifíquense. Plot, Alexis Ramos. Sí, Alexis Ramos es Plot. Fernando Gómez Hobbs es FGH, que tiene sentido. Sí. Username checks. Y Juan Agustín Pacera es Juan Agustín también, username checks. Tengo buen gusto, dice Alexis. No sabemos si tenés buen gusto. Tenés un gusto que coincide con el que hizo el Kahoot. Sí, está alineado tu gusto con el gusto de la persona que armó el Kahoot. Yo terminé cuarto, me gané algo, una felicitación, Alejandro, una felicitación. Y espero, más allá de haber ganado algo o no, esperamos que se hayan divertido, que para eso también sirve esto. Así que bueno, hicimos un repaso de Visu y vimos algunas, y el tema es polémico, algunas están buenas, algunas están malas, y a algunos les gustan unos y otros otros. Sí, así y que en algunas no nos ponemos de acuerdo. acuérdense, eso sí, para terminar con una nota seria la clase, que es importante hacer visus buenas que cuenten una historia y que es un tema difícil. No subestimen el tema porque no es fácil y parece, bueno, hago algunos plots y tengo mis visus y no es tan sencillo, ¿sí? Después no quedan bien y no es tan fácil inventar algo y que quede bueno. Queremos revancha, vamos a ver después qué pasa. Así que bueno. Sobre todo para el segundo Sí. punto de Visu del TP, ¿no? Sí. Que buscamos, que pueden elegir el tema, que pueden elegir los datos. Sí, encima tienen tema libre, Sí, entonces sí. la idea es que ¿Cómo era la página antes que mostraba los tipos de plots? Se llama Database Project. Ahí te lo comparto en el chat otra vez. Ahí lo mandó Matías. Ahí lo mandó Matías, gracias. Me ganó de velocidad. Muy bien, Matías, gracias. Así que bueno, les recomendamos que miren sitios, hay libros, no les vamos a pedir que compren, pero hay libros buenos, por ejemplo, de Alberto Cairo, hay libros hay varios libros buenos y cosas, hay charlas sobre visualización de datos. Empápense un poco, nútranse de toda esa información que hay sobre Visus, especialmente los que se dan cuenta que el tema les resulta más difícil, ¿no? Pues esto es como dibujo, ¿no? En dibujo había algunos que en el colegio dibujaban cualquier cosa de taquito y otros que la sufrían, pues, y esto no es lo mío, ¿no? Bueno, si Visu no es lo suyo, nútranse de información para hacerlo así. No, el tema no es tema libre, la Visu es tema libre. El segundo punto de Visu es tema libre, ¿no? Sí. Ya entendí por qué me cuentan las visus. Bueno, a los que le cuestan las visus, eso, a nutrirse de información, a empaparse de visus buenas y de charlas y de cosas para tratar de hacerlo bien. Bueno, gente, nos vemos. Que tengan una linda semana, al menos hasta el jueves. El jueves nos vemos. Cuídense mucho.